Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se horrorizó al conocer la brutalidad del régimen nazi, incluyendo los crueles experimentos realizados por varios médicos y científicos en los campos de concentración. Ese episodio marcó el nacimiento de las normas bioéticas modernas para la experimentación con seres humanos, pero durante décadas su implementación fue más bien escasa. Eso explica que una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo realizara en la década de 1950 y 1960 brutales experimentos en seres humanos, impulsados por la paranoia y a cargo de un hombre oscuro que casi nunca es mencionado, pero que hoy conoceremos en este paseo por el lado más siniestro de la ciencia. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Marian Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde y Fernando Araya. El año 1992, el Servicio de Seguridad, Búsqueda y Salvamento Marítimo de Estados Unidos, más conocido como el Guardacosta, se vio enfrentado a una inusual protesta cuando eliminaron la última de las famosas y típicas sirenas de aire comprimido que estaban instaladas en el puente Golden Gate en San Francisco y que asisten con la navegación en los días en que la niebla cubre la ciudad. Debido a lo antiguo del sistema y la dificultad para encontrar repuestos, las sirenas que operaban desde 1937 habían sido reemplazadas por un dispositivo electrónico que tenía un sonido diferente. Pero claro, la gente de San Francisco estaba acostumbrada al sonido de las viejas sirenas de aire comprimido, las que para muchos funcionaban como una canción de cuna. Debido a las protestas, la autoridad marítima decidió comprar nuevas sirenas de aire comprimido que, instaladas en medio del puente y en el lado sur, sirven como guía para los barcos que deben circular bajo el puente Golden Gate en los días de baja visibilidad. La niebla de San Francisco es la característica climática más conocida de la ciudad, tanto que los habitantes la bautizaron como Carl y tiene incluso una cuenta en Twitter con 346.000 seguidores. La niebla de San Francisco se produce por la evaporación del agua del Océano Pacífico, que tiene lugar miles de kilómetros mar adentro. Cuando ese vapor llega finalmente a la costa, la temperatura más baja del agua del océano, que forma parte de una corriente de agua fría que viene desde el norte, contribuye a la formación de la niebla. Es un fenómeno que ocurre de manera frecuente durante el verano y el inicio del otoño en el hemisferio norte, particularmente entre los meses de junio y octubre. Por eso, a nadie le extrañó que el 20 de septiembre de 1950 la típica niebla cubriera la ciudad. Solo que en esta ocasión esa niebla no tenía nada de típica. Ese día y durante una semana, una bacteria llamada Serratia marcescens y que tiene un característico color rojizo fue rociada de manera intencional alrededor de la bahía de San Francisco, bacterias que se mezclaron con la niebla y que fueron distribuidas por toda la zona costera. Según las muestras tomadas después en 43 sitios de la zona, las bacterias llegaron a los 800.000 residentes de San Francisco,
pero también a Oakland, Berkeley, Sausalito y otras 5 ciudades. Se suponía que la bacteria era inocua para los seres humanos, pero durante las siguientes 2 semanas se reportaron 11 casos de personas con infecciones del tracto urinario y se encontró que todas tenían gotas rojas en la orina. Uno de esos pacientes se estaba recuperando de una cirugía de próstata y murió cuando la bacteria le causó una infección en una válvula del corazón. Los médicos estaban completamente desconcertados. Varios de ellos publicaron más tarde un artículo en que comentaban esta curiosa observación clínica para la que no tenían ninguna explicación. Sin saberlo, todos los habitantes de la zona costera alrededor de San Francisco habían sido parte de uno de los experimentos más masivos de la historia, uno impulsado en partes iguales por la paranoia y la malicia, y cuyos orígenes pueden ser trazados al año 1942. Ese año, y en respuesta a los informes de inteligencia que indicaban que las fuerzas japonesas estaban librando una guerra bacteriológica en China, el ejército de Estados Unidos decidió lanzar un programa secreto para desarrollar armas biológicas. Para dirigir ese programa, el ejército contrató a un bioquímico de la Universidad de Wisconsin, llamado Ira Baldwin, y le pidió que encontrara un sitio para el nuevo complejo de investigación. Baldwin eligió una base de la Guardia Nacional al norte de Washington, que estaba prácticamente abandonada, y el 9 de marzo de 1943, el ejército lo designó como la sede de sus laboratorios de guerra biológica. También compraron varias granjas adyacentes para proporcionar espacio adicional y para tener mayor privacidad, particularmente en el caso de un accidente. Y finalmente bautizaron a las instalaciones como Campo Dietrich. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la relevancia del Campo Dietrich se desvaneció, y la razón era sencilla. Estados Unidos tenía varios programas de investigación científica vinculados con la guerra, y uno de ellos, la Operación Manhattan, había logrado desarrollar armas nucleares, por lo que el desarrollo de armas biológicas ya no parecía urgente. Sin embargo, eso cambió cuando 2 hechos extraños y aparentemente no relacionados y en lados opuestos del mundo sorprendieron a los líderes de la recién creada Agencia Central de Inteligencia, la famosísima CIA, dándole al Campo Dietrich una nueva misión. El primero de estos hechos extraños fue el juicio público del cardenal católico húngaro Joseph Mindszenty, que fue condenado a cadena perpetua por traición en 1949 por parte de la Corte del Pueblo del Partido Comunista Húngaro. En el juicio, el cardenal parecía desorientado, habló en un tono monótono y confesó crímenes que evidentemente no había cometido. El otro incidente catalogado como extraño por la CIA se conoció al finalizar la Guerra de Corea en 1953, cuando se reveló que varios soldados estadounidenses habían firmado declaraciones criticando a su propio gobierno y en algunos casos confesando crímenes de guerra, para luego desertar y nunca más volver a Estados Unidos. Para la CIA, tanto el juicio del cardenal húngaro como la actitud de los soldados estadounidenses solo podía ser explicada por una cosa que tenía un nombre nuevo, uno que había sido popularizado por un periodista que aseguraba que sus contactos en China le habían contado que las autoridades del Partido Comunista habían conseguido desarrollar un método para controlar la mente de las personas. El nombre del programa era Sinao, que literalmente quiere decir lavar el cerebro. Brainwash. Los comunistas, concluyó la CIA, habían desarrollado una droga o técnica que les permitía controlar las mentes humanas. Nunca obtuvieron evidencia de esto, pero a la CIA no pareció molestarle la falta de evidencia. El riesgo era muy grande y había que hacer algo al respecto. En la primavera de 1949, el ejército de Estados Unidos creó un pequeño equipo súper secreto de químicos en el Campo Dietrich, llamado División de Operaciones Especiales. Su tarea era encontrar usos militares para bacterias tóxicas. El uso coercitivo de toxinas era un campo nuevo, y los químicos de la División de Operaciones Especiales tenían que decidir cómo comenzar su investigación. Rociar una bacteria supuestamente inocua en una ciudad como San Francisco para entender cómo se distribuía era parte de sus planes. Y eso hicieron a fines de septiembre de 1950, cuando rociaron la bacteria Serratia marcescens desde varios barcos de la Armada para que se distribuyera en la niebla de San Francisco. Pero ese era solamente uno de los proyectos, uno del ejército de los Estados Unidos. La CIA tenía sus propios planes y para eso comenzaron a buscar a alguien que se hiciera cargo
de uno de sus programas más secretos, uno que buscaba desarrollar drogas y métodos de control mental. Estaban buscando a su envenenador en jefe. La CIA ya había desarrollado 2 programas especiales enfocados en el control mental. El primero fue llamado Bluebeard, entre otras cosas porque buscaba que los espías extranjeros, detenidos e interrogados usando las técnicas derivadas de este programa, cantaran como pájaros. Ese proyecto fue reemplazado el 20 de agosto de 1951 por otro conocido como Proyecto Alcachofa, que, entre sus objetivos, tenía determinar si una persona podía ser manipulada para cometer un homicidio en contra de su voluntad. La idea tal vez suena más alocada hoy que hace 70 años. De hecho, fue el argumento central de una de las novelas de suspenso político más famosas de la Guerra Fría, El candidato de Manchuria, escrito a fines de la década de 1950. Pero en 1988, la misma idea fue usada en la comedia The Naked Gun, con las actuaciones de Leslie Nielsen y Ricardo Montalbán. El mismo argumento, 3 décadas después, cambió abruptamente de género narrativo. I must kill Pap Schmier. Los programas de control mental en la CIA necesitaban a un químico que fuera experto en toxinas, y el antiguo colaborador del ejército, el profesor de la Universidad de Wisconsin, Ira Baldwin, recomendó a uno de sus ex estudiantes, un joven tartamudo que además cojeaba debido a un defecto de nacimiento llamado pie equinovaro, un joven que había querido enlistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, pero que no había sido aceptado por sus problemas físicos, un joven que sentía la necesidad de hacer algo por su país. El 13 de julio de 1951, y luego de haber trabajado en otras 2 agencias del gobierno, el doctor en bioquímica Sidney Gottlieb entró a trabajar a la CIA como jefe de la división química de la Oficina de Servicios Técnicos, encargada de desarrollar todos los artilugios y armas especiales de la CIA. A partir de ese momento, Gottlieb se convertiría en una de las figuras más oscuras de la agencia más oscura de los Estados Unidos. Durante 2 décadas, su existencia fue completamente ignorada por el público, pero su trabajo dejó una huella imborrable en la vida de miles de personas. El dinero de la CIA, que le era entregado a manos llenas y sin la necesidad de ser rendido, no solo financió la investigación en laboratorios como el Campo Dietrich, sino que también entregaron financiamiento a investigadores en universidades para que hicieran experimentos sobre el control mental en hospitales, cárceles y población civil, todos realizados sin tener en cuenta ni las más mínimas normas de bioética, cuyas bases ya habían sido establecidas en los famosos juicios de Nuremberg, juicios en los que los líderes del régimen nazi fueron juzgados por sus crímenes de guerra y que terminaron con 7 médicos nazis en la horca. A partir de esos juicios, se estableció un código de conducta ética para la experimentación con seres humanos, conocido como el Código de Nuremberg, pero que la CIA ignoró completamente en sus operaciones de inteligencia de la posguerra. La idea paranoica de que el comunismo pudiera instalarse contra la voluntad de las personas en Estados Unidos gracias al control mental era aterradora y la principal amenaza de la posguerra para muchos en la CIA. En ese contexto, Sidney Gottlieb se había incorporado a esta agencia cuando el proyecto Alcachofa ya estaba en marcha. Entre sus planes estaba probar diferentes tipos de drogas para tratar de conseguir el ansiado control mental. La primera droga que esperaban que funcionara era el ingrediente activo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol. Incluso antes de que se fundase la CIA, los científicos que trabajaban para el ejército habían refinado esta sustancia hasta convertirla en un potente líquido que no tenía sabor, color u olor. Durante meses la probaron en sí mismos, consumiendo dosis variables mezcladas en dulces, aderezos para ensaladas, puré de papas o fumándola. Esta investigación los llevó a lo que ahora parecen conclusiones obvias. En un informe de la CIA, decía que el ingrediente activo de la marihuana provoca un estado de irresponsabilidad, parece relajar todas las inhibiciones y el sentido del humor se acentúa hasta el punto en que cualquier declaración o situación puede llegar a ser extremadamente divertida. Claramente el tetrahidrocannabinol no era una sustancia práctica para los fines que la CIA tenía en mente. Eso hizo que pasaran a otras sustancias. La cocaína fue probada inyectándola en pacientes de un hospital psiquiátrico, pero más allá de producir una tendencia incontrolable por hablar, distaba mucho del efecto que la CIA buscaba. La heroína fue probada en estudiantes de una universidad,
a los que se les pagó $1 la hora por consumir dosis muy controladas de la droga. El experimento tuvo resultados que tampoco eran alentadores para la CIA. Lo mismo ocurrió con la mescalina, una droga psicoactiva que estaba rodeada de un manto de misticismo y que parecía perfilarse como un buen candidato. Pero no, ninguna de estas drogas parecía útil. Gottlieb revisó todos los informes con respecto a la marihuana, cocaína, heroína y mescalina. Al terminar de leer, levantó la vista y se preguntó por una droga en particular que no estaba en los informes, una cuya historia se remontaba al 16 de abril de 1943. Ese día, un químico suizo volvió en bicicleta a su casa luego de su trabajo en un laboratorio farmacéutico, un viaje que resultó alucinante y que lo dejó muy afectado. Algo en el laboratorio había alterado completamente su percepción de la realidad, haciéndolo ver imágenes fantásticas de extraordinaria plasticidad, muy vívidas y acompañadas de colores intensos y caleidoscópicos. Esa es la descripción que el Dr. Albert Hofmann hizo de su primera experiencia con una nueva droga, el ácido lisérgico o LSD. Las noticias sobre esta droga llegaron a Estados Unidos recién en 1949 y rápidamente fue reconocido su potencial como una herramienta de control mental. Tal vez el LSD era la clave para erradicar la conciencia del cerebro y luego, en ese vacío, instalar una conciencia nueva. El 13 de abril de 1953, la CIA autorizó la creación de un nuevo programa de investigación sobre control mental. Le asignaron un presupuesto inicial de $300.000 que podía ser gastado discrecionalmente y sin trabas administrativas de ningún tipo. Además del permiso para iniciar investigaciones y realizar experimentos sin tener que cumplir con los requisitos administrativos que tenían otro tipo de operaciones similares. Y claro, el programa necesitaba un nombre. Muchas operaciones de este tipo tenían un nombre que empezaba con las letras MK, y debido a la naturaleza extremadamente sensible de este programa en particular, el director de la CIA decidió que la operación sería conocida internamente como MK Ultra. Una de las primeras dificultades técnicas que el proyecto MK Ultra enfrentó y que Sidney Gottlieb debió solucionar es que nadie en Estados Unidos jamás había estado en posesión del LSD. Nunca. No tenían ni medio microgramo. La droga era producida exclusivamente por una compañía farmacéutica suiza y la CIA no tenía acceso a la droga. A mediados de 1953, un oficial de la CIA fue enviado a Suiza para resolver este problema. Regresó con un informe que afirmaba que Sandoz, la empresa farmacéutica para la que trabajaba Albert Hofmann, tenía 10 kilogramos de LSD a mano, una cantidad monstruosa de la droga. El director de la CIA aprobó el gasto de $240.000 para comprar los 10 kilogramos, todo el suministro de LSD que existía en el mundo. La CIA envió entonces a 2 oficiales para que trajeran la droga de vuelta a Estados Unidos, pero descubrieron rápidamente que su colega había confundido kilogramos con gramos. La empresa farmacéutica había fabricado en total menos de 40 gramos de LSD, de los cuales solo quedaban 10 gramos. Esta confusión llevó a Gottlieb a decidir que el proyecto MK Ultra necesitaba un suministro confiable de LSD y llegó a un acuerdo con la farmacéutica suiza para que no les vendieran la droga a los soviéticos. Los suizos estaban felices con la idea de cooperar con la CIA, pero no por simpatía ni con la agencia ni con sus proyectos, de los que no sabían nada, sino porque esta colaboración representaba una gran oportunidad para deshacerse de algo que a esa altura era catalogado como un hijo problemático. Uno de los oficiales de la CIA que fue enviado a Suiza informó que la empresa farmacéutica estaba arrepentida de haber sintetizado el LSD, ya que la droga había sido una fuente de muchos dolores de cabeza y molestias. Teniendo así acceso a la reserva mundial de la droga, Gottlieb se encargó de 2 cosas: asegurar un suministro constante de LSD, trabajando con una empresa farmacéutica en Estados Unidos, y por supuesto, comenzar con los experimentos. Y para eso, nada mejor que comenzar por casa. Al principio, todos los que trabajaban en la oficina de servicios técnicos probaron el LSD. Para esto, usualmente 2 personas en la misma habitación y de manera simultánea tomaban una dosis idéntica de la droga. Luego de eso, se quedaban sentados durante horas mirándose el uno al otro y tomando notas de todo lo que les pasaba. Sin embargo, al poco rato, los experimentos con LSD en la CIA
se convirtieron en algo así como una broma de mal gusto que le harían a uno en una escuela secundaria localizada en el infierno. Personas que no trabajaban directamente en la oficina de servicios técnicos eran drogadas sin aviso previo y sin explicación alguna, llegando a un punto en que ser drogado por sorpresa con ácido glicérgico se convirtió en una especie de riesgo laboral entre los agentes de la CIA. Las reacciones adversas eran pan de cada día, como el caso de un agente que sin saberlo se tomó una dosis de LSD en su café de la mañana y tuvo un brote psicótico que lo dejó corriendo por las calles de Washington viendo monstruos en cada automóvil que lo pasaba. Los experimentos en agentes de la CIA continuaron incluso después de uno de los incidentes más graves, el que afectó al bioquímico del ejército Frank Olson. Durante un viaje a Nueva York, Olson fue drogado con LSD por uno de sus jefes y tuvo una gravísima crisis psicótica. Olson terminó saltando a través de una ventana del piso 13 del hotel en el que estaban alojados. Murió de manera instantánea. La muerte de Olson se convirtió en uno de los episodios más conocidos asociados al proyecto MKUltra, y hasta el día de hoy existen serias dudas sobre cómo murió. Esto ya que días antes de viajar a Nueva York, Olson había hablado con sus superiores, manifestando su intención de renunciar a la CIA debido a los conflictos morales derivados de la naturaleza de su trabajo. Muy pronto, todos los que trabajaban en la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA habían probado el LSD y había llegado el momento de experimentar en otros entornos y con otras dosificaciones. En ese momento, la CIA comenzó a financiar la investigación extramural con LSD, lo que básicamente quiere decir que comenzaron a entregar fondos para estudiar el LSD a científicos y psiquiatras de todo Estados Unidos, en universidades y hospitales, trabajando con pacientes psiquiátricos y estudiantes universitarios. Cientos de estudiantes en Harvard y el MIT, así como también pacientes de distintos hospitales, estaban participando involuntariamente en el proyecto MKUltra. A estos conejillos de indias humanos se les pagaba hasta $15 por beber un pequeño frasco de un líquido claro, incoloro e inodoro, pero solo se les informó que tal vez podrían presentar un estado mental alterado. No se les dieron más detalles sobre la naturaleza de lo que estaban tomando, y más tarde se determinó que ninguno de los involucrados en los experimentos tenía la formación o la comprensión adecuada de lo que estaba ocurriendo como para guiar a los participantes. Varios de los que participaron en estos experimentos con LSD tuvieron reacciones negativas y uno de ellos se ahorcó en el baño de un hospital. Gottlieb intentó que las investigaciones con LSD abarcaran a la mayor cantidad posible de escenarios, y en ese contexto el MKUltra financió, por ejemplo, un estudio realizado por un médico que le dio 100 microgramos de LSD al día durante 6 semanas a 14 niños de entre 6 y 11 años, todos diagnosticados con esquizofrenia. La existencia de este tipo de experimentos solo se puede explicar debido al altísimo nivel de secretismo que rodeaba el proyecto MKUltra, una operación de la que solo un puñado de personas podía dar una descripción adecuada. Si bien los esfuerzos del proyecto MKUltra estaban centrados en entender mejor los efectos del LSD en los seres humanos, muy pronto surgió la oportunidad de intentar usar todos los conocimientos derivados de este proyecto para algo más práctico: asesinar a presidentes que no eran del gusto del gobierno de los Estados Unidos. El primero fue el primer ministro del Congo, Patrice Lumumba, y Sidney Gottlieb viajó en persona al Congo con un kit de diferentes venenos para asesinarlo. Finalmente, no fue necesario envenenarlo, ya que los conflictos internos del Congo hicieron que Lumumba cayera en manos de un grupo rebelde, pero el viaje sirvió para que Gottlieb estableciera que podía enfrentar una operación de esta naturaleza. En enero de 1961, y muy pronto otro blanco aparecería en el horizonte. Esta vez había que eliminar a Fidel Castro. Inicialmente el equipo de Gottlieb pensó en cómo sacar del poder a Castro sin la necesidad de asesinarlo. Planearon, por ejemplo, rociarlo con LSD para que su comportamiento psicótico desestabilizara su liderazgo, pero la idea fue rápidamente descartada como inocente. A esa idea siguieron otras tanto más curiosas. Por ejemplo, alguien llegó a la conclusión de que parte del poder y magnetismo de Castro venía de su barba, como una suerte de Sansón, y tal como Sansón, para derrotarlo había que eliminar el pelo. En el caso de Castro, la barba. Encontrar una sustancia química que hiciera que una barba se cayera era el tipo de desafío que Gottlieb disfrutaba. Eligió un compuesto a base de sales de talio. El plan completo era algo exótico. Debían esperar a que Castro viajara fuera de Cuba,
y aprovechar cuando dejara sus botas afuera de su habitación del hotel para que se las lustrasen y en ese momento aplicarle las sales de talio en las botas. Su barba se caería, dejando a Castro ridiculizado y debilitando su poder. La idea era pésima, de partida porque nadie sabía si Castro saldría de Cuba en algún momento, si acostumbraba a dejar sus botas fuera de su habitación o si sería posible infiltrar el hotel. Muy pronto resultó claro que no se podía derrocar a Castro sin asesinarlo. La CIA planeó envenenar sus cigarros con la toxina botulínica, una toxina bacteriana extremadamente tóxica. Para eso agregaron una cantidad estratosférica de la toxina en cigarros de la marca favorita de Castro, pero jamás pudieron hacérselos llegar. Los cigarros quedaron en una caja fuerte de la CIA por 7 años, y cuando alguien finalmente los encontró, todavía conservaban el 94% de su potencia. Los esfuerzos por asesinar a Fidel Castro fueron tan variados y masivos que terminaron por convertirse en una suerte de leyenda. Un agente cubano que trabajaba justamente en la protección de Fidel Castro estima que fueron más de 600 los intentos de asesinato orquestados por la CIA. Luego de casi 2 décadas de trabajo y habiendo drogado a cientos o miles de personas con LSD, Sidney Gottlieb llegó a la conclusión de que todo el trabajo hecho en la CIA con respecto al control mental y al proyecto MKUltra no había significado un real aporte en su lucha contra el comunismo. Muchos de los experimentos no solo no habían seguido los lineamientos éticos básicos de la experimentación con seres humanos, sino que además estaban tan mal ejecutados y controlados que carecían casi por completo de valor científico. En 1973, Gottlieb renunció a la CIA y junto con su esposa pasó 1 año y medio cuidando pacientes leprosos en la India. Al volver a Estados Unidos, se recluyó en una cabaña. Nadie había oído hablar de él y sencillamente desapareció. Hasta que alguien habló. A fines de diciembre de 1974, el New York Times publicó una serie de artículos en los que describía las operaciones ilegales que la CIA había efectuado dentro de Estados Unidos. El escándalo que siguió a esos artículos motivó la creación de varios comités de investigación durante el año 1975, y uno de ellos, el Comité Church, llamó a declarar a una persona cuyo nombre era hasta ese momento completamente desconocido para el público estadounidense, el doctor en bioquímica Sidney Gottlieb, director de la División Química de la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA. El 7 de octubre de 1975, y usando el alias de Joseph Schneider, Gottlieb se presentó ante el comité. Su participación no resultó relevante, ya que Gottlieb afirmó que no recordaba los eventos que habían ocurrido en las 2 décadas anteriores. Y claro, ese testimonio no podía ser contrastado con ningún tipo de evidencia, ya que al finalizar la operación MKUltra, el director de la CIA había ordenado destruir todos los archivos vinculados a esa operación. A esa altura, Gottlieb vivía recluido en una cabaña sin luz ni agua potable en las afueras de Virginia, cultivando su propia comida y completamente desconectado del mundo. Su nombre casi no es mencionado en ningún documento histórico y luego de declarar ante el comité, volvió a las sombras. Murió el 7 de marzo de 1999 en su casa. La naturaleza del proyecto MKUltra solo pudo ser reconstruida gracias a los testimonios de algunos ex agentes de la CIA y al hecho de que unos 20.000 documentos del proyecto habían sido erróneamente archivados y se salvaron de la destrucción. Los experimentos realizados alrededor del mundo por parte de la CIA en ese contexto son de los más brutales que se tengan registro, y los historiadores coinciden en que fueron impulsados por la paranoia y por la idea exagerada del peligro que la Unión Soviética o China representaban para la estabilidad y seguridad de los Estados Unidos. Y así hemos llegado al final de este paseo por uno de los lados más siniestros de la ciencia. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos para mis queridos Patreons: Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal,
Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez y David Pelado Pérez. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla como corresponde cubriendo boca y nariz, vacunarse en cuanto les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.